Bueno, vamos a comenzar con el trabajo práctico 6. En la clase no lo pude grabar, así que le estoy preparando este video reiterando las filminas de la clase del otro día. Bien, como les dijimos, nosotros vamos en la práctica número 6, vamos a tomar los ejercicios de la práctica 3 y con esos ejercicios vamos a tratar de resolver lo que nos están solicitando en la práctica, que se trata de esfuerzos internos. Estos esfuerzos internos, nosotros es importante determinar los esfuerzos internos, porque son los que nos van a permitir reconocer a través del estado de tensiones y las deformaciones el comportamiento de la estructura frente al estado de solicitación a la que le estamos sometiendo. Para esto venimos recorriendo todo lo que es cargas, vínculos internos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué le pasa adentro de, vínculos internos y externos. Y ahora vamos a tratar de reconocer qué es lo que le pasa a la estructura. Para lo cual vamos a tratar de definir algunos elementos que nos van a servir para poder representar adecuadamente los diagramas. Primero definir, vamos a tomar un elemento fundamental donde las caras se consideran que permanecen planas a lo largo de la deformación. Después vamos a tomar en función de ese elemento fundamental una fibra de referencias, que es con la cual la fibra a la que nosotros vamos a referir los signos de nuestro sistema de esfuerzos internos, y después los esfuerzos internos o los esfuerzos característicos que comienzan a aparecer. ¿Qué esfuerzos vamos a tener? Vamos a tener momentos flectores, vamos a tener axiles y vamos a tener corte, ¿sí? Momentos flectores, nosotros vamos a considerar que el momento flector es positivo cuando tracciona la fibra de referencia inferior. El corte es positivo cuando en el momento que realizan la cupla que forman estas dos fuerzas es antihorario. Y luego esfuerzos axiles cuando está traccionando a las fibras de referencia, cualquier fibra está sometida a un esfuerzo de tracción. Bien, por otro lado también es importante reconocer que existe una relación, un vínculo entre lo que son las cargas, el corte y el momento, que son esfuerzos característicos, esfuerzos internos, y para lo cual nosotros lo que tenemos que saber, ustedes ya lo tienen en los apuntes, es que la pendiente en el diagrama de corte es igual a la carga, y la pendiente en el diagrama de momento es igual a menos la coordenada que tenemos en el diagrama de corte. Es importante que lean todo el material bibliográfico que nosotros les entregamos, en particular en estos temas a que hacemos referencia en este trabajo práctico. Es interesante que lean el tomo 2 del libro del ingeniero Del Bono, el anterior titular de la cátedra, y que lo tienen en la página de nuestra cátedra. Bueno, ahora tenemos este ejercicio, que es un ejercicio, es una viga simplemente apoyada, donde está sometida a un estado de carga, tenemos una carga puntual y una carga distribuida. Tenemos los apoyos externos, ustedes ya de la práctica 3 ya tienen las reacciones realizadas, entonces ese material, esa información la vamos a usar ahora para poder resolver los diagramas de esfuerzos internos. Primero lo que tenemos que hacer es definir una línea de referencia, ¿sí? Luego vamos a pensar qué puntos característicos vamos a tomar. ¿Cuáles son los puntos característicos que vamos a elegir? Estos puntos característicos, voy a tomar el puntero, estos puntos característicos están definidos en los apoyos siempre, en los extremos, ¿sí? En los puntos donde están aplicados en cargas, pueden ser las cargas, pueden ser momentos, cargas puntuales o también momentos, ¿sí? Momentos aplicados. Y después en la carga distribuida, donde empieza y donde termina la carga distribuida. Esos son los puntos característicos sobre los cuales nosotros vamos a analizar los esfuerzos internos que aparecen en la estructura. ¿Qué esfuerzos
internos vamos a analizar, dijimos que son axil, corte y momento. Cuando analizamos esfuerzo axil, vamos a pensar en las fuerzas que están en el sentido del eje de la estructura, ¿sí? Entonces vamos a pensar todas las fuerzas que están en el sentido del eje. Bien. Y después tomamos los puntos característicos. Puntos característicos dijimos que son donde empieza y donde termina la estructura o donde tenemos los apoyos, que en este caso coinciden. Después, donde tenemos cargas que están aplicadas, en esos casos lo que vamos a analizar es antes y después de la aplicación de esa carga, y donde empieza y donde termina la carga distribuida, que en este caso coincide. Acá pusimos otro elemento más a estudiar, que es un infinitésimo antes de que aparezca esta reacción. Bueno, y sobre eso lo que vamos a hacer es analizar cada uno de esos elementos. Entonces, en el primer elemento que tenemos es el elemento que está ubicado en el punto A, y entonces lo que vamos a pensar es qué esfuerzos vamos a ver hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué esfuerzo vamos a ver en ese sentido? ¿Vemos algún esfuerzo que tiene el sentido horizontal? Ninguno. Por lo tanto, el esfuerzo axil en ese punto es igual a 0. Ahora, en el punto C hay una carga que está aplicada, por lo tanto lo vamos a considerar antes de llegar a esa carga y justo donde, o un infinitésimo después, que está aplicada. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener dos puntos a analizar. Si estamos un infinitésimo antes, ¿sí? Si estamos un infinitésimo antes, me fijo, miro, observo todo lo que tengo desde ese punto hacia lo que tengo hacia la izquierda y puedo ver que no tengo ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, en ese punto vuelve a aparecer que NC izquierda es igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es ubicarme en un infinitésimo después que apareció la carga. Pero esta carga, como pueden ver, tiene una componente vertical y una componente horizontal. Por lo tanto, un infinitésimo después me aparece una carga horizontal que tiene el sentido, ¿sí? Que es, tiene este sentido, y lo que implica que el elemento está traccionado, por lo tanto, es positivo, ¿sí? El efecto, el esfuerzo de compresión es positivo. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale P coseno de 45, y eso es 1,41. Ahora me voy a ubicar un infinitésimo, o justo cuando empieza la carga distribuida. Justo cuando empieza la carga distribuida, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo único que encuentro hacia la izquierda? Lo único que encuentro va a ser esa componente. Parece que los perritos se han inquietado, ¿sí? Voy a tener la componente, la única componente horizontal, ¿sí? Entonces eso, un infinitésimo después, ¿sí? O estoy, perdón, en este elemento, miro y lo único que veo es esa carga horizontal, ¿sí? Entonces me vuelve a aparecer la misma condición. Tengo P coseno de 45, ¿sí? Y de ahí saco que N en el punto D es igual a P coseno de 45. El siguiente punto a analizar es un infinitésimo antes del punto B. Un infinitésimo antes del punto B, si estoy acá en este elemento, ¿qué es lo que tengo a la izquierda? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo de lo que vengo avanzando? La única fuerza horizontal que aparece es esta fuerza horizontal de P, ¿sí? Entonces me vuelve a aparecer exactamente lo mismo. Esto es lo que yo estoy leyendo desde la izquierda, ¿sí? Y por lo tanto, NB a izquierda es P coseno 45. Pero ¿qué pasa en el punto? Cuando estoy ubicado en el punto, o si quieren pueden pensarlo un infinitésimo después, me aparece esta carga que es la reacción. Por lo tanto, a esta fuerza que ya tenía le agrego esta otra. Y me aparece esta condición, ¿sí? Donde voy a tener la fuerza, la componente de la carga, menos o más
menos en este caso, porque comprime la reacción horizontal en el apoyo B. Por lo tanto, en B es igual a 0. Y ahora toda esta información la voy a representar en los ejes. Siempre voy a dibujar un eje, ¿sí? Un eje que representa a la estructura, ¿sí? Y en ese eje lo que voy a representar son los puntos característicos, ¿sí? Que son los que fui tomando. Por lo tanto, yo sé que NA vale 0. 0, ¿sí? NA vale 0. N en C, izquierda, un infinitésimo antes de llegar al punto C, sigue valiendo 0. ¿Cómo voy a ver esos puntos? Una línea constante, ¿sí? Constante, ahí. Ahora, justo en el punto C, ¿qué pasa? Aparece la componente horizontal de B, entonces salta a 1,41, y 1,41 es positivo, lo voy a dibujar hacia abajo. En el punto D es 1,41, vuelve a aparecer un infinitésimo antes. ¿Cómo uno esos dos puntos? Lo voy a unir con una línea y es constante. ¿Qué pasa ahora un infinitésimo después, o antes, perdón, de llegar al punto B? Cuando llego un infinitésimo antes del punto B, sigue apareciendo 1,41 y entonces lo uno con una línea y en ese punto se hace 0, ¿sí? Por lo tanto, mi diagrama de esfuerzo axil tiene esta forma. Todo está traccionado desde el punto C al punto B, está traccionado. Otra cosa interesante para ver es que cada vez que tienen una componente existe un salto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el diagrama de corte. Para el diagrama de corte también vamos a elegir los mismos puntos característicos, tenemos la fibra de referencia y para lo cual vamos a analizar ahora, en vez de analizar las fuerzas horizontales, vamos a analizar las fuerzas de corte, que serían las perpendiculares al eje, ¿sí? Por lo tanto, ahora me ubico en el punto A. Y en el punto A aparece esta carga que es de 1,56, ¿sí? 1,56 va hacia arriba. Por lo tanto, por la convención de signo que vimos recién, si tengo esta característica, el corte es negativo, ¿sí? El corte es negativo y vale 1,56. Ahora me ubico un infinitésimo antes de llegar al punto donde tengo la carga aplicada y voy a pensar lo mismo que pensamos recién. Me ubico en este elemento que tengo acá y miro todo lo que tengo a la izquierda. Y en este caso, yo puedo mirar a la izquierda y a la derecha, es lo mismo. Lo que pasa es que si miro a la derecha, tengo más fuerza. Tengo esta, ¿sí? Tengo esta. Entonces, me voy acostumbrando a siempre ir del lado que me resulte más fácil resolverlo. Entonces ahora me ubico en el lado, estoy en este elemento, miro y vuelvo a tener 1,56, ¿sí? Y sigue siendo negativo, ¿sí? Entonces BC izquierda es 1,56. Pero ¿qué pasa en el punto? Aparece la componente vertical de P. Por lo tanto, a este 1,56 que teníamos, le sumamos, o le restamos, le sumamos, es la componente de P seno de 45, ¿sí? Entonces llegamos que BC va a ser igual, menos 1,56 más P seno de 45. Y eso me da menos 0,15. Bien. Ahora vamos a avanzar hacia el punto D. Cuando estoy ubicada en el punto D, miro todo lo que tengo, todas las fuerzas que son perpendiculares al eje, ¿sí? Que tengo hacia la izquierda en este caso. Ya les digo, puedo ver hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Vamos a ver, acá vamos a tratar de mantener un orden, vamos a seguir siempre viendo a la izquierda. Entonces tengo 1,56 que va hacia arriba y P seno de 45 que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, la que va hacia arriba es negativa, la que va hacia abajo es positiva. Por eso me queda, esto es BC en el punto C, esto es, BD, es menos 1,56 más P, esto es D, vamos a cambiarlo, no lo cambié, esto es BD, a ver, bueno, ahí está.
esto es BD, ¿sí? Es menos 1,56 más P seno de 45, ¿sí? Es decir, que en el punto D vuelve a aparecer lo mismo, ¿sí? Que teníamos anteriormente. Pero ¿qué pasa ahora en un infinitésimo antes de llegar al punto B? No solamente me aparecen estas dos fuerzas, sino que me aparece la resultante de esta carga distribuida. Y la resultante de esa carga distribuida es 1 kilonewton por metro, ¿sí? Sobre metro, por 2 metros. Entonces me aparece Q por 2 metros. Por lo tanto, cuando yo hago, para verificar cuánto vale el corte en ese punto, tengo menos 1,56 más P seno de 45 más Q por 2, que es la resultante de esta carga distribuida. Eso fue cuando yo llegué un infinitésimo antes de B. Pero ¿qué pasa en el punto B? Me aparece la reacción. Por lo tanto, aparte de estas tres que ya tenía, le voy a sumar la de la reacción. Y eso lo que resulta es que cuando yo lo analizo, es que el corte en ese punto es igual a 0, ¿sí? La suma de todo esto es igual a 0 y está bien, llegamos al equilibrio, ¿sí? Siempre tenemos que llegar a 0 en ese punto. Por lo tanto, para representarlo, vuelvo a hacer lo mismo, tomo el eje de referencia, puntos característicos, ustedes como tienen líneas, cuadernos cuadriculados, los pueden seguir fácilmente, yo hice unas marquitas. Entonces, ahora voy a representar 1,56 negativo en A. Entonces, si es negativo, lo voy a dibujar hacia arriba. Luego, un infinitésimo antes de llegar al punto C, vale, sigue valiendo 1,56. ¿Cómo voy a unir esos dos puntos? Con una línea, ¿sí? Luego, justo en el punto C, salta a menos 0,15, ¿sí? No llega a 0, no pasa para el otro lado, es 0,15. Y ese punto, ¿sí? O este valor sigue constante hasta el punto D, ¿sí? ¿Cómo lo voy a unir entonces? Si sigue constante, con una línea, ¿sí? Es constante y vale 0,15. ¿Qué pasa ahora? Voy a hacer en B. Cuando llego un infinitésimo antes de B, me encuentro que es 1,85, ¿sí? ¿Cómo voy a unir estos dos puntos? Con una recta, ¿sí? Y en el punto B cierra en 0 y entonces el sistema se me cerró. Y mi diagrama de corte quedó representado de esta manera. Pero ahora, aparte, es importante analizar este punto característico que, como vimos, si sabemos que la derivada del momento es igual al corte, si el corte es 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en ese punto hay un máximo o un mínimo relativo, ¿sí? Entonces, para lo cual es importante conocer esta distancia X, para lo cual lo que debo hacer es semejanza de triángulo. Yo tengo este triángulo y lo voy a comparar con este o con este otro, con cualquiera, ¿sí? Porque es una relación de triángulos, es la relación que me mantiene esta pendiente. Yo lo que voy a hacer es, voy a decir que X, ¿sí? X es a esta distancia, es decir, la tangente, es un ángulo, es igual a 2 menos X, todo esto es 2 menos X, entonces este cateto es 2 menos X sobre 1,85, ¿sí? O podría haber hecho un triángulo un poco más grande, que hubiese sido este, porque volvemos a decir lo mismo, estoy haciendo tangente, ¿sí? Entonces es un ángulo y el ángulo que me representa esta pendiente. Cualquier punto que yo elija es correcto. Y de ahí saco que X es igual a 0,15, ¿sí? Entonces es un nuevo punto para analizar y lo voy a analizar en el momento. Por lo tanto, ahora me queda resuelto, yo ahora si quiero sacar el diagrama de esfuerzo del momento flector, los puntos característicos, fíjense que acá hubo un cambio, lo que yo tomé es en el punto A, ahora en el punto C no es importante tomarlos antes o después, porque en ese punto no va a haber un salto, puedo tomar directamente en el punto, donde empezaba la carga distribuida y donde termina la carga distribuida, ¿sí?
Y el punto que se agrega es cuando es el valor de x, a una distancia x desde donde empezaba la carga distribuida. Entonces ahora para momentos, momento es fuerza por distancia. Entonces ahora para analizar el momento en el punto A, me fijo si tengo alguna fuerza hacia la izquierda. Y no encuentro ninguna. Por lo tanto, el momento en el punto A es igual a 0. Ahora me voy a ubicar en el punto C. En el punto C encuentro que tengo esta fuerza, ¿sí? La de la reacción en A. Y esa fuerza me hace un momento positivo, viniendo, ¿sí? Mirando de este lado, me hace un momento positivo porque, ¿qué es lo que hace? Tracciona la fibra de referencia, y es la convención de signo que vimos recién, ¿sí? Entonces, si tracciona la fibra de referencia, es positivo y vale 1,56 por 1, es decir, 1,56 kN. Ahora voy a analizar en el punto D. ¿Qué pasa en el punto D? No solamente voy a tener esta fuerza de 1,56, sino también la componente vertical de P, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es 1,56 por 2 menos P, menos porque comprime la fibra de referencia, P seno de 45 por 1, ¿sí? Eso es 1,70. Y el siguiente punto que voy a analizar es donde el X, que lo llamé, ¿sí? Que está a una distancia X de la carga distribuida. Y en ese caso, ojo con esto, porque, ¿qué pasa acá? Aparte de esta fuerza, ¿sí? De esta que teníamos acá, aparece una porción de carga distribuida. Y entonces ahí aparece una nueva fuerza, que sería esa porcioncita. Por lo tanto, el momento, ¿quién me hace momento con respecto al punto X? Me hace 1,56 por esta distancia, que sería 2,15, ¿sí? 2 más 0,15. P seno de 45 por 1,15. Y esta carga distribuida, que es Q por 0,15, por la distancia, que es 0,15 sobre 2. Y eso me da 1,72. El siguiente punto y está traccionando, el siguiente punto que voy a analizar es B. Y en B lo que sucede es que no aparece esa porción, sino ahora voy a tener toda la carga distribuida, ¿sí? Aparte de la carga, la reacción, la componente vertical, voy a tener toda la carga distribuida, la que está aplicada en el baricentro de esa carga distribuida. Entonces, ¿qué es lo que me aparece? Voy a tener 1,56 por 4, P seno de 45 por 3, ¿sí? Negativo, y esta carga distribuida, que es Q por 2, por 1 metro. Y eso me da 0. Ahora vamos a pasar a representarlo. Para representarlo, igual, eje de referencia, dibujo los puntos característicos sobre el que analicé. En MA vale 0, en C vale 1,56 y es positivo, lo dibujo hacia abajo. ¿Cómo voy a unir esos dos puntos? Con una recta. El siguiente punto que voy a analizar es D. ¿Cuánto vale? 1,70. ¿Sí? 1,70, ¿cómo lo voy a unir? Con una recta. El punto X es 1,72 y el punto B es 0. ¿Cómo voy a unir? Esto lo marqué, no hice por tramo, porque esto me determina una función de segundo grado donde en este punto la tangente es horizontal, ¿sí? Entonces, en ese caso me queda una función representada aproximadamente de esta manera. Y todo el diagrama es un momento flector positivo. Presten atención que acá, si nosotros pensamos en el corte, nosotros teníamos un corte que era en este tramo, en estos dos tramos, entre A y C y D, eran constantes. En el AC, el módulo es mayor que en el CD. Y fíjense
fíjense que las pendientes, esta pendiente es más importante que esta, ¿sí? Eso es algo que sirve para analizar el problema inverso. Bueno, el siguiente ejercicio que les voy a mostrar, que lo vamos a analizar como lo hicimos en la práctica rápidamente, es otro donde aparece una estructura que está quebrada, ¿sí? Siempre lo que vamos a analizar es... un minuto, vamos a cambiar el puntero. Tengo esta estructura empotrada, por lo tanto tenía las reacciones que ya la habían hecho ustedes en la práctica 3, el estado de carga. ¿Y qué más? ¿Qué dato más importante? Bueno, nada más. Lo que tengo que definir acá es la fibra de referencia. Fíjense, siempre voy a definir la fibra de referencia. Esto me sirve para mí, para que el que lo lea pueda interpretar cómo estoy representando los diagramas, ¿sí? Entonces, si esta es la fibra de referencia, yo sé que los negativos van hacia arriba y los positivos hacia abajo, ¿sí? Si esta es la fibra de referencia, negativo hacia arriba, positivo hacia abajo. Entonces, me permite hacer la correcta lectura del ejercicio. Bien, ¿qué puntos característicos voy a tomar? Fíjense que acá los puntos característicos siempre son extremos, donde tengo los apoyos externos. En este caso aparece un momento aplicado, ese es un punto también que lo voy a analizar, y después en el punto D, donde se produce el quiebre, lo voy a analizar en la parte que está inclinada y en la parte horizontal, ¿sí? Esos serían todos los puntos que voy a analizar. Por lo tanto, para empezar, bueno, vamos a pasar rápidamente. Es importante, si se fijan acá, nosotros sabemos que el esfuerzo axil y el esfuerzo de corte, el esfuerzo axil representa las fuerzas que están en el sentido del eje de la estructura, y el de corte las que son perpendiculares. En este caso, esta fuerza P no está en ninguna de las dos direcciones, por lo tanto la tenemos que descomponer, más allá que sea vertical. Por lo que definimos, entonces, al analizar, vamos a encontrar que en el punto, bueno, van a aparecer este esfuerzo que es el punto A, va a estar traccionado, y a lo largo entre A y D aparece el mismo esfuerzo, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora en el punto D horizontal? Si yo miro todo lo que tengo hacia abajo, ¿encuentro alguna fuerza que tiene el sentido de las X? Si yo miro todo esto. No, no hay ninguna. Por lo tanto, N en el punto D es igual a 0, ¿sí? Y N, que perdón, está marcado, es este punto donde está aplicada la carga. ¿Qué tengo? Es lo mismo, un infinitésimo antes del punto E, no tengo ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, en ese punto vuelve a ser 0. Pero justo un infinitésimo después que apareció la carga, ¿qué tengo? La componente horizontal de la carga P. Por lo tanto, es esta fuerza la que tenemos acá. Por lo tanto, N en el punto E es 2 coseno de 45, y eso vale 1,41. Cuando estoy en el punto A, que es donde está el empotramiento, voy a analizar un infinitésimo antes y en el punto, ¿sí? Por lo tanto, cuando estoy en un infinitésimo antes, voy a encontrar que tengo 1,41 y en el punto se cierra y vale 0. Y la voy a representar de esta manera, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen. Rápidamente lo vamos a pasar, por lo tanto vemos, esta es la forma de representar el axil. Con el corte vamos a analizarlo de la misma manera. Vamos a pasarlo más rápido. En el corte vamos a tener, este es el esfuerzo en el punto A, por lo tanto aparece esa fuerza. Fíjense que los elementos los puse inclinados, ¿sí? Para que no se pierdan. Y es P seno de 45 y vale 1,41, ¿sí? Bueno, y eso sucede lo mismo a lo largo de toda la barra inclinada, es la única fuerza que aparece. Pero ahora sí, cuando estoy en el elemento D, si me fijo, si tengo alguna fuerza vertical, ¿sí? Que es perpendicular al eje en el tramo horizontal, en ese caso voy a encontrar que tengo esta fuerza que va hacia abajo. Por lo tanto, el Q en el punto D, esto está mal, vamos. Ay.
Esto es B, ¿sí? Esto es, vuelvo a hacer B. B en el punto D es P, ¿sí? P por 2, P va a ser igual a 2. ¿Qué pasa ahora en el punto E con el corte? Me tengo que fijar a partir un infinitésimo antes que aparezca la carga, ¿sí? Miro hacia allá. Hacia allá. ¿Y qué me encuentro? Encuentro que en forma vertical, ¿qué carga aparece? Aparece esta carga de P y aparece esta porción de carga distribuida. Por lo tanto, BE izquierda va a ser igual a 2, que es esta carga, más esta componente, que sería Q por 1, ¿sí? Y eso es igual a 3. ¿Qué pasa en el punto E? En el punto E aparece la carga puntual, por lo tanto se le suma 2 seno de 45, ¿sí? Esto es seno de 45. Bueno, seno de 45, no puedo cambiarle el... Bien, ¿y qué pasa ahora cuando estoy un infinitésimo antes de la carga? Voy a tener ahora toda la carga, la componente vertical y esta carga, ¿sí? Entonces eso llego a 641. Y lo mismo sucede cuando llego al punto B, justamente, aparece la reacción y eso lo que me hace es 0, ¿sí? Por lo tanto, esto como lo voy a dibujar de esta manera. Presten atención acá, fíjense que en este punto aparece un salto, ¿sí? Tengo la carga distribuida y aparece un salto. Ese salto representa la componente vertical de esa carga P. Por otro lado, estas dos pendientes son iguales porque tenemos la misma carga. Nosotros sabíamos que la derivada, la pendiente en el diagrama de corte era igual a la carga. Entonces, si es la misma carga, es la misma pendiente, ¿sí? Bueno, pasamos al momento. Para el momento, voy a pasar así. Para el momento acá, lo que agregamos fue que como hay un momento que está aplicado, voy a analizar antes y después que apareció el momento. Entonces la diferencia es esa. ¿Se acuerdan que cuando teníamos cargas puntuales, analizábamos en el axial y en el corte, analizamos antes y después, ¿sí? Un infinitésimo antes y un infinitésimo después? Lo mismo sucede acá con el momento. En el momento voy a analizar antes y después, ¿sí? Entonces tienen todo este sistema, y la forma de representarlo es de la siguiente manera. Entonces, fíjense que acá aparece un corte, un salto, y ese salto representa este momento que está aplicado ahí, que era de 1 kN/m. Bueno, como unimos todos estos puntos, lo unimos con una función de segundo grado, ¿sí? Una curva. Y me queda representado de esta manera, todo negativo, ¿sí? Hasta llegar a un máximo acá de 18,32 en el empotramiento. Bien, ¿qué nos falta analizar en este caso? Es el equilibrio de nudo. Para el equilibrio de nudo, el nudo es el punto D, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener presente son todos los diagramas. Entonces, vamos a dibujar el nudo. Yo acá lo que dibujé, elementos de referencia como para poder ubicarme qué sentido tiene, ¿sí? Entonces, yo ahora me voy a fijar el axial. Fíjese, me ubico acá en el punto. Si vengo por izquierda, encuentro, ¿sí?, que el axial vale 1,41 y está traccionando, entonces tracciona, ¿sí? Por lo tanto, en esta cara hay un efecto también de tracción, que podríamos pensar que es esta cara, que es de 1,41, y aparece esa fuerza. ¿Qué pasa con el tramo horizontal? En el tramo horizontal no hay esfuerzo axial, ¿sí? No hay esfuerzo axial, no aparece esfuerzo axial. Ahora me voy al diagrama de corte. En el diagrama de corte me encuentro, si yo vengo, este es el punto D, si yo avanzo por izquierda, vamos por el, ¿sí?, me voy a encontrar que tengo un corte que es positivo y que vale 1,41. Corte positivo es así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fibra de referencia, sentido antihorario. Y entonces, si esta cara es esta fuerza la voy a representar acá y vale 1,41.
Eso en la cara inclinada. Pero si ahora yo avanzo por derecha y me acerco al punto D, ¿qué encuentro? Me encuentro con un corte que es positivo también y que vale 2 kilonewton. Entonces, corte positivo vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Si este es el elemento diferencial, vuelve a tener esta forma. Y en este caso, esta cara, ¿sí? Que es esto, que yo estoy viniendo por la derecha, tengo que representar, para que el corte sea positivo, la tengo que representar con el sentido hacia arriba, ¿sí? Entonces, en ese caso va hacia arriba y vale 2. Bien, ahora voy a ver en el diagrama de momento. En el diagrama de momento me encuentro, si yo avanzo por izquierda y me acerco al punto D, me encuentro que en el punto D llego al valor de 5 y está comprimiendo, ¿sí? Comprime. Entonces, lo mismo sucede acá, comprime la cara y ese valor es de 5. ¿Qué pasa ahora cuando yo avanzo por derecha? Cuando avanzo por derecha también me encuentro con un momento que es de 5 y es negativo. Entonces, si es negativo, comprime. Entonces, como yo estoy avanzando por derecha, tengo que mirar este lado y por derecha el momento, como es compresión, es esto, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que tengo que analizar es el equilibrio en este nudo, para lo cual tengo que plantear las 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento. Y evidentemente acá cuando la planteamos, esto me da 0, ¿sí? Bueno, me faltó poner acá, sí, no, están todos los valores puestos. Sí. El momento de esto no es, puse 1,41 y es 5, ¿sí? Pluma. Esto es 5, el momento es 5 y 5. ¿Sí? Que es este valor, ¿sí? Que es este valor, el que está en amarillo es 5 y 5. Bien, bueno. Y por último vamos a ver el problema inverso, para lo cual tenemos que recordar algunas condiciones. Vuelvo acá. Para lo cual debemos recordar que la pendiente en el diagrama de momento es igual al menos el corte y la pendiente en el diagrama de corte es igual a la carga. Por otro lado, recordar que si hay saltos significa que en ese lugar hay o momentos, saltos en los diagramas. Si estamos en el diagrama de momentos, hay momentos que están aplicados. Y si estamos en el diagrama de corte, hay cargas que están aplicadas en ese punto. Por lo tanto, en este caso, y por otro lado, sabemos, en este caso, si acá hay una función de segundo grado, en este tramo debe existir una carga distribuida. Y acá, si hay una tangente horizontal, que significa que en ese punto el corte debe ser 0. Por lo tanto, lo que vamos a analizar, primero vamos a poner fibras de referencia, donde vamos a dibujar el corte y el estado de carga. Primero, como vemos que hay saltos, ¿sí? Vamos a dibujar los momentos. Si ustedes presten atención, en el punto A se hace negativo, entonces el momento en ese punto es negativo, ¿sí? En el punto C tienen un valor, llegan a un punto determinado de C, si llegan por izquierda llegan a un valor de C positivo, pero en ese punto hay un salto que lo hace menos positivo. Por lo tanto, tiene que haber en ese punto un momento también negativo para que exista ese salto que me lo hace menos positivo. Y por último, yo tenía acá también un valor, llegaba al punto D, llego con un valor positivo, y en ese punto cierra en 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo llego con un valor positivo y en ese punto cierra, quiere decir para que esto sea, para lograr el equilibrio, tiene que existir también un momento negativo. Por lo tanto, tengo esta condición, considerando que todos los saltos son iguales. Bien, ahora vamos a ver el corte. Entonces, yo lo que veo acá es que la tangente, ¿sí? Esta pendiente, la pendiente en el diagrama de momentos es constante, ¿sí? Vemos que mantiene la función, mantiene la misma pendiente, por lo tanto el corte es constante y esta pendiente es negativa. Entonces, si es una pendiente negativa y es menos el corte, el diagrama de corte, si esto es menos, ¿sí? Con el menos me queda que el corte es positivo, por lo tanto lo voy a dibujar hacia abajo
y lo voy a dibujar constante en todo este tramo. Pero justo en este punto, dice que la tangente es horizontal, por lo tanto, en ese punto el corte se hace 0. Pero si empezamos a ver, esta es una pendiente, la función de segundo grado, la pendiente punto a punto, son todas pendientes positivas. Entonces, si la pendiente es positiva, el corte es negativo. Pero por otro lado, va avanzando, va cambiando de valor, ¿sí? Como va cambiando de valor, y cada vez se hace más grande el valor de la pendiente, llega a un valor máximo. A ver, ¿está? Ah, no, ahí. Llega a un valor máximo. ¿Y cómo voy a unir esos puntos? Con una recta, ¿sí? Bien. Y después, si ustedes observan acá, entre C y D, la pendiente es 0, 0, ¿sí? Por lo tanto, el corte es 0. Por lo tanto, el corte es 0. Bien. Con esta información ahora podemos saber que en estos puntos hay cargas, ¿sí? Cargas aplicadas. Por lo que para que en este punto vaya hacia abajo, la carga debe ir hacia abajo, ¿sí? Para que cuando llego al punto P existe este salto, ¿sí? Tengo que subir, entonces aparece una carga que va hacia arriba. Y después, cuando estoy acá, llegué a este valor por izquierda, para llegar al valor 0, tengo que tener en ese punto una carga vertical que me provoque ese descenso, ¿sí? Entonces ahí tenemos la carga. Y por otro lado, acá me aparece una carga distribuida uniformemente, es decir, que tenemos la misma pendiente, ¿sí? La pendiente en el diagrama de corte es igual, por lo tanto es igual a Q. Entonces lo que quiere decir que aparece una carga distribuida. ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo esa carga? Lo que nos tenemos que dar cuenta también es, la otra forma de mirarla es que si yo tengo una cuerda sujeta en este extremo y sujeta en este otro, para que esta curvatura, ¿sí?, sea cóncava hacia abajo, me tienen que aparecer fuerzas que están hacia arriba. Por lo tanto, el diagrama de cargas distribuidas tiene esta forma. Y de esta manera tenemos el diagrama de corte de esta función, de este diagrama de momento, el diagrama de corte y el diagrama de carga. Y con esto queda finalizado la presentación.